Oremos por ellas. San José, tú conoces lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Regálanos la fortaleza para seguirte, para que siempre te invoquemos y a Jesús, tu amado Hijo. Oh Virgen Santísima, fuiste acompañada por San José y Él te dio la seguridad. Hoy, también por intermedio tuyo, te invocamos para que sea intercesora ante tu Hijo Jesús. Una canción de alabanza para que nos conectemos con el canto. El que canta ora dos veces. Vamos a unir nuestras manitas bien fuerte. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y nuestra patria se salvará, y nuestra patria se salvará, y nuestra patria se salvará. ¿Con quién? Con tu Santo Espíritu. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los reunidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Más fuerte que se escuche. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Alzad nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrar vuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel.
Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Unámonos en el Santo Rosario de San José para darle gracias infinita por reunirnos en su carpintería, donde pule nuestras almas, donde pule nuestro ser. Hablemos con Jesús Eucaristía, lo tenemos aquí presente, frente a frente. Qué gozo es saber que Jesús está aquí, en este lugar que se llena de paz, este lugar que nos da tranquilidad con su presencia, con la presencia de la Sagrada Familia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos al frente al que perdona, al que lava. Pidámosle a Él que nos perdone y que nos ayude siempre a estar en presencia de Él. Que nos ayude a ser cada día mejores personas, como lo hizo su padre, San José de la Acogida, quien lo acogió con tanto amor y con tanta ternura, y que en esta capilla taller nos acoge como lo acogió, como te acogió. Pidámosle perdón. En unos segundos hablemos con Él. Amado mío, perdona mi impaciencia, mi falta de humildad, la falta de tolerancia. Perdóname porque he hablado mal de un hermano, porque lo he juzgado, porque no lo he comprendido.
porque le he gritado, le he ofendido. Perdóname, Señor, porque no he seguido rectamente los mandamientos de la ley de Dios. Ayúdame a estar siempre en presencia tuya, San José. Dios te eligió para que lo representaras en esta tierra. Ayúdanos a aumentar nuestra fe cada día. Que los problemas, las dificultades no sean motivos de perder mi fe, sino que sea un motivo para entregarme más a tu Hijo Jesús. Porque cuando miramos las dificultades, los problemas, y se los entregamos a tu Hijo Jesús con amor, nuestro corazón se siente tranquilo. Ayúdanos a entenderlo. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pongámosle todas nuestras intenciones en las manos de San José, que Él las acoge con mucho amor y con mucha ternura, y confiemos en Él. San José, siendo aún un niño, aprende a trabajar para luego con ello a la familia alimentar. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistirme en la última agonía. Jesús, José y María, San José con su trabajo mostró el plan de amor del Señor, moldeando al niño que luego fue el Salvador.
San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, sin dejar de ser niño, a Dios se entregó, siguiendo la voz que lo llamó. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón, lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. San José a la naturaleza admiró, encontrando en ella la voz de Dios. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y Os María, doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. Quinto misterio. San José acogió con amor a los moribundos, ayudó a partir de este mundo con amor y resplandor.
San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María. Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. Cantemos una canción a San José. Quisiera amarte, San José, como lo hacía en Nazaret, tu dulce esposa María, quien te daba su alegría, fui compañera sin par, amiga en tu caminar. Oh, San José, aunque a veces no sé expresarte mi amor, tú de mi vida eres lo mejor. Oh, San José, tú ofrezco mi amor, pues fuiste del Señor, custodio y protector. Quisiera darte, San José, todo mi amor, con gran bebé, como lo hacía tu hijo, cuando le dabas tu hijo. En Padre tierra es la luz, su bella sombra eres tú. Oh, San José, aunque a veces no sé expresarte mi amor, tú de mi vida eres lo mejor. Oh, San José, te ofrezco mi amor, pues fuiste del Señor, custodio y protector, custodio. Tú eres el custodio y protector de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestro trabajo.
amigo bueno, hay tantas personas que en este momento necesitan trabajo para vivir dignamente. Presente en este momento para que seas tú quien les ayude a conseguir el trabajo que tanto piden. ¿Cuántas cartas en este momento hay? Encuentren un buen trabajo. Te lo pido, Padre bueno, por ellos. Igualmente, te pido por todos los hogares que en este momento no andan en los mejores terrenos, de que el diálogo es fundamental para poder entenderse, para poder comprender. Oh Padre bueno, ayuda a tantos hijos que en este momento andan desorientados, que han cogido algún vicio donde se están destruyendo en sí, a sus familias y a sus amigos. Padre bueno, te presento a Colombia para que el que nos dirija sea acorde a tu ley. Padre bueno y misericordioso, te entrego a los músicos que con tanto amor te cantan. Sígales dando ese espíritu de enseñanza y de evangelización a través del don que les ha regalado, su voz. Estamos en la casa del Señor. Qué bueno que compartamos con Él y en silencio. Me dice.
Vamos a orar la salve a San José. Repiten después de mí con mucho ánimo, con mucha fe. Dios te salve, San José de la acogida. Dios te salve, San José de la acogida. Padre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve. A ti clamamos, A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, A ti suspiramos, gimiendo y llorando, gimiendo y llorando, en este valle de en lágrimas. este valle de lágrimas. Ea pues, abogado nuestro, Ea pues, abogado nuestro, vuelve a nosotros esos tus ojos de acogida vuelve a nosotros esos tus ojos de acogida y de misericordia. y de misericordia. Y después de este destierro, Y después de este destierro, muéstranos a Jesús y a María. muéstranos a Jesús y a María. Oh clemente, Oh clemente, oh piadoso, oh piadoso, oh dulce siempre San José de la acogida, oh dulce y siempre San José de la acogida. ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Padre adoptivo de Jesús, Padre adoptivo de Jesús, para que seamos dignos de alcanzar para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. gracias Padre bueno por permitir terminar esta procesión en honor a tu Padre, a San José de la acogida. Gracias por amarnos tanto y por favor que las personas que se mojaron no se nos vayan a enfermar. Yo sé que así va a ser porque es un homenaje a Él. Que el agua que recibieron las personas que se mojaron sientan que es el agua bendita. Un agua bendita que ha mojado su cuerpo para sanar, para curar, para aliviar. Es un esfuerzo que hacemos y San José lo mira. Cantemos, Dios está aquí. Dios es aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana se levanta, tan cerca que cuando llamo me puedo ir. Dios está aquí, que se goza y la alabanza en su pueblo. Pues sé que nos está hablando y transformando, nos manda su mensaje de amor.
Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que yo respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hable me puedo ir. Dios está aquí, Él se goza en la alabanza de su pueblo. Pues sé que nos está hablando y transformando, nos manda su mensaje de amor. Sí, mi Jesús, estás aquí. Te tenemos frente a frente. Y te agradezco inmensamente por el amor que se has manifestado durante estos 3 días, donde ya han venido personas y me han contado su testimonio, donde sus peticiones han sido escuchadas por ti a través de tu Padre San José de la Acogida. Te doy gracias por el grupo Digma que hoy nos acompañó en la procesión, a la cofradía 70 veces 7 que cargó la imagen de San José, a las insignias que embellecen la procesión, a las personas que nos acompañaron y que se mojaron, y que ya tú sabes que es agua bendita por la cual ellos se van a sentir sanos, y su dolor, angustia y tristeza las ha sanado a través de esta agua caída desde el cielo. A CCM Televisión, que cada día nos acompaña haciendo la transmisión por el canal para poder llegar a muchos hogares más. A las personas que nos ven por las redes y que desde allí hacen sus peticiones, ahí en la mochila se las hemos puesto. No importa el lugar donde estés, lo que importa es la fe, y desde aquí oramos por ustedes. Al coro que hoy nos embellecen con tanto amor, divina misericordia. A los obreros, a los voluntarios, a todas las personas que nos apoyan en estas fiestas. Bueno, amigo bueno, hoy en el Consejo Municipal a las 6 de la tarde se va a exponer el proyecto de amor a Marinilla para el 19 de marzo. Tú sabes muy bien que este es un homenaje para ti. Si tu Hijo Jesús así lo desea,
que este proyecto de acuerdo salga adelante y el 19 poder decir: San José es el patrono de nuestro municipio, como lo fue desde sus inicios. El primer nombre que en sí llevó este hermoso sitio se llamó Sitio de San José de Marinilla. Un hombre que siempre ha estado en nuestra historia, pero que muy poco sabemos de la historia de Marinilla. Este será un motivo más para conocer a Marinilla desde sus inicios y por qué fue llamado Sitio de San José, luego Villa de San José de Marinilla, para luego ser Ciudad de Marinilla de San José. Y qué bueno poder resaltar este título nuevamente el 19 de marzo. Ahí te lo pongo en tus manos. Orienta y guía a los concejales y pongo en tus manos la concejal que tiene en este momento la presentación de este proyecto para que pueda expresar y pueda llegarle al resto del consejo y así ser aprobado. Jesús Eucaristía, estás aquí, frente a frente de cada uno de nosotros. Cada uno tiene unas necesidades diferentes, como lo tuvo tu padre, San José. Para él no fue una vida fácil y tú muy bien lo sabes. Momentos de zozobra, momentos de dolor. ¿Cuántas familias en este momento tienen esa zozobra, tienen esa angustia, tienen ese dolor? San José a cada uno de nosotros nos comprende y por eso en esta tarde nos dice: entrégame tus cargas, que yo te las recibo y se las llevo a mi Hijo Jesús. No las cargues más. Ten fe y confía en la misericordia de Jesús. Él no falla. Él hace las cosas que parecen imposibles, las hace posibles. Él es el milagro más grande que existe sobre la faz de la tierra. Él es el que hace los milagros y lo tenemos al frente nuestro. Cuando estamos al pie de la Sagrada Eucaristía, porque San José de la Acogida nos invita a que le contemplemos. Así muchas veces no sepamos qué decir, pero el mero hecho de entrar a este lugar, Él ya nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Tengamos fe que todo se dará.
Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos Rey de Reyes. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en ese lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo.
en el nombre del Señor. Se ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor me da sentido en nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de la vida, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita en este tiempo de Cuaresma a la conversión, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Segundo día, marzo 11 y tercer día, marzo 12, por el alma de Ana Edilmira Ramírez de Gómez y el descanso de las ánimas del purgatorio. Día tercero. San José acoge a las vocaciones. Desde siempre Dios pensó en una forma de vida que reflejara la pureza de los ángeles y el estado original del ser humano antes del pecado. Así estableció un estado de vida especial, donde además de ser llamado a se recibiera una consagración que le da un papel especial para servir a Dios. Este llamado se encuentra tanto en los consejos evangélicos como en el misterio sagrado. A lo largo de la historia ha habido muchas maneras de expresar este deseo de Dios para la Iglesia, pero San José es visto como el mejor ejemplo de vida consagrada. Los últimos papas lo han nombrado patrón de quienes eligen la vida religiosa, mostrando así su acogida a esta noble vocación. San José, como padre adoptivo de Jesús, representa el ideal de servir a Dios y participar en el misterio sagrado, que continúa la misión de Cristo. Como dijo el santo cura de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Aquellos que acogen a quienes eligen la vida consagrada y ministerial, acogen a Cristo mismo. Invoquemos la misericordia del Señor y pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten
piedad de nosotros. Ten piedad, Cristo. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humana salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que concedas a tu Iglesia, con tu intercesión, dedicarse siempre a su cumplimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Lo que ordené a vuestros padres fue que me obedecieran, porque yo sería su Dios. Ellos serían mi pueblo, y que siguieran siempre el camino que les trazaba para tener prosperidad. Pero no escucharon mis preceptos ni me prestaron atención, sino que siguieron sus caprichos según la maldad de su corazón obstinado, y echaron pie atrás en cambio de avanzar. Desde que salieron de Egipto hasta hoy, les he venido enviando puntualmente a mis siervos los profetas, pero no me han escuchado ni me han hecho caso, sino que se han obstinado y han sido peores que sus padres. Repíteles pues todas estas palabras, aunque no te escuchen. Grítales así no te respondas. Diles: aquí está la gente que no han escuchado la voz del Señor su Dios y no han querido escarmentar. La sinceridad desapareció por completo de sus labios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: escucharemos tu voz, Señor. Escucharemos tu voz, Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escucharemos tu voz, Señor. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que nos guía. Escucharemos tu voz, Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos tu voz, Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel un poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco,
mis pasos guiará. Si soy fiel poco, Él me contará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo, y cuando salió el demonio, el mudo pudo hablar, y toda la gente quedó maravillada. Pero algunos decían que para expulsar los demonios tenía pacto con el jefe de los demonios, Belcebú. Otros, en cambio, para ponerlo a prueba, le exigían un milagro que viniera del cielo. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: toda nación dividida en partidos contrarios se derrumba, y las casas se caen una sobre otra. Si también Satanás admite esa división interna, ¿cómo podrá mantener su dominio? No existe, pues, el tal pacto con Belcebú para expulsar los demonios. Además, si fuera cierto que yo tengo un pacto con el demonio para expulsar los demonios, vuestros exorcistas, ¿con quién tenían pacto? En eso ellos mismos serían vuestros jueces. Quede claro que yo expulso los demonios con el poder de Dios, y eso muestra que Él ha venido a reinar sobre nosotros. Mientras el valiente guarda bien armado su vivienda, está seguro todo lo que tiene. Pero si lo ataca uno más fuerte y lo vence, le arrebata las armas en que confiaba y reparte el botín que tenía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Evangelio de hoy: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué significa estar con el Señor? ¿Qué actitudes se necesitan para estar con Él? Además, preguntarnos qué significa no estar con Él, porque si estoy con el Señor, entonces estoy recogiendo, pero si no estoy con el Señor, estoy regando, desparramando todo. El libro de los Números dice: elige la vida y vivirás. Y agrega: si eliges la muerte, morirás sin remedio. Para responder a la pregunta, ¿cómo sé si estoy con el Señor? Para recoger y no para desparramar si no lo estuviese. Tendremos que respondernos desde el tema de hoy, en este día de San José. Gran tema. San José acoge las vocaciones llamada. San José acoge la llamada de Dios para poner un granito de arena en la extensión del reino de Dios. Y si decimos que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, entonces miremos
cómo estar con el Señor para corregir, para recoger. Y la imitación, la actitud, el pensamiento de San José nos da la clave para discernir, nos da como el termómetro para darnos cuenta si estamos o no con el Señor, porque San José lo estuvo por los siguientes motivos. Porque fue dócil a la acción del Espíritu Santo. Es muy común la imagen de San José dormido, una imagen yacente. Recuerden que en el tema de las imágenes hay unas expresiones que es bueno por cultura general tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la imagen de San José que vemos allá decorada para esta fiesta es una imagen yacente, es una imagen pedestre, de pie, pedestre, yacente cuando está acostada, ecuestre cuando va a caballo, cuando la imagen está sobre un caballo, sedente cuando la imagen está hecha en una actitud de sentado o sentada. Entonces, a San José se representa mucho de dos maneras, con la imagen pedestre, es decir, de pie, pero se representa y a la gente le encanta, es muy significativo, con una imagen yacente, acostadito, y algunos en broma, pero no de mal gusto ni de mala intención, está muy dormilón San José. Tenemos que decir que esa imagen yacente, acostadito, está representando que San José está en un sueño profundo, en una visión enorme. Y por eso, para saber si estamos con el Señor y recoger, imitemos a San José en la primera acción, dócil a la acción del Espíritu Santo. Y como San José acoge las vocaciones, si él acogió a María, en María se engendró esa vocación del Padre, el Hijo de Dios Altísimo, para salvar la humanidad. Segundo, para saber si estamos con el Señor, imitemos esta segunda acción de San José. Acogió a María y no la repudió. La tercera, acoge la voluntad de Dios con fe y amor, además poniéndole siempre esperanza. Lo cuarto, vivió la justicia, y la justicia en la Biblia es igual a santidad. Hombre justo, hombre santo. Quinto, busca soluciones que armonicen la verdad con el amor y la norma con la compasión, con el aprendizaje, que toda la ley encuentra su plenitud en el amor. San José dócil, San José acogiente, San José que acoge a María, que acoge la voluntad de Dios con fe y amor, San José que vive la santidad o la justicia, que busca soluciones que armonicen con la verdad y el amor, San José que responde a Dios con fe y obediencia. No temas, no tengas reparo en llevarte a María a tu casa, porque de lo que ella van a hacer es por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Vuelvo al Evangelio. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. San José estuvo con el Señor.
San José no hizo como hace alguien que está en un charco, se está ahogando y alguien le tiende un lazo, le da la mano, viene por él en una barca y le dice súbete, y él desprecia el lazo, desprecia la barca para salvarse. Y el que desprecia la salvación, desprecia a Cristo, y el que desprecia la salvación y desprecia a Cristo, no está siendo un hombre que está con el Señor, que vibra con las cosas del Señor. San José entonces, esposo de la Virgen María, que lo contemplamos en esa imagen yacente, acostadito, poniendo todo su interés en la voz del cielo, nos ayude también a nosotros a escuchar a Dios, escucharlo, a ser dócil a la voz de Dios, acoger a la Virgen María, acoger la voluntad de Dios con fe y amor, a vivir la justicia o la santidad, a buscar soluciones que armonicen la verdad. Como San José, nosotros debemos responder a Dios con fe y obediencia. Hoy es un día grande para pensar que por la obediencia de San José se posibilita la encarnación del Hijo de Dios. La Virgen María, que no es rechazada porque pudo haber sido muerta apedrada, pero como San José imita a Cristo, entonces derribó las dudas, derribó los odios, no se apagó a la ley y le dijo al cielo: lo que usted diga está bien. Acogeré a María, y el que acoge a María, acoge a Jesús. Y el que acoge a Jesús, muy bien le traen estas palabras: el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. No queremos desparramar, no queremos estar en contra de Jesús, y hay una razón y varias, pero especialmente por el día de hoy, porque San José estuvo con el Maestro, acogió, cuidó, fue custodio de la persona de Jesús, por eso huía, para protegerlo del enemigo. Hoy es un día grande, hoy es un día para decirle al Señor: Señor, queremos estar contigo al estilo de San José. Señor, queremos estar contigo, pero ayúdame a imitar las virtudes de San José. Señor, queremos estar contigo, pero quiero ser custodio de tu amor, de tu fe, de tu verdad. Gracias, San José, porque todas estas personas que día a día van llegando a esta novena, en honor tuyo, tú las vas santificando, les vas llevando a una vida sacra, a una vida de santidad, a una vida, convivencia en la verdad, convivencia en el amor, con capacidad de acogida, con capacidad de custodiar, con capacidad de amar, con capacidad de fe y esperanza, como fue San José en esta vida terrena. San José, esposo de la Virgen María, ayúdanos a imitar tus virtudes para que también de nosotros pueda decir el Señor: el que está conmigo no estaría contra mí, el que recoge conmigo no desparrama. Amén. Gozos a San José de la Acogida. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y María. Con penitencia y oración, a Jacob y a Raquel Dios escuchó. Sus súplicas fueron atendidas, dando a luz a un santo varón. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y María. Dios te eligió para continuar el linaje de sangre real y en la historia de la salvación ser el artífice principal.
San José de la acogida, acógenos como Jesús y María. Dos ángeles Dios te dio, oh San José bendito, a María para con amor cuidar y a Jesús para feliz adoptar. San José de la acogida, acógenos como Jesús y María. Tu castidad a Dios le entregaste, sin dudar te casaste, para cuidar y proteger al Redentor de la humanidad. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y María. Esposo fiel y Padre sin igual, sé nuestro ejemplo y guía en el hogar. Rogamos por nuestras familias, por su paz, su unidad y amor filial. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y María. En silencio cumplió la voluntad de Dios, amor convertido en mirada de confianza, fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y esperanza. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y María. Eres ejemplo de padre, de los hijos protector, de huérfanos y desvalidos, eres guardián y Señor. San José de la acogida, acógenos como a Jesús y María. Padre y amigo cercano, escucha José nuestra oración. No nos sueltes de tu mano hasta encontrarnos en paz con Dios. San José de la acogida, acógenos como Jesús y María. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo esta oración mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor, convertidos en dulce manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón. No por Jesús, lo hago por amor. Acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor a ti. Pero hermanos, para que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de todos sus santos días. Te suplicamos, Señor, y a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, con un corazón puro, prestar nuestro servicio en el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir, proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo
que diste por esposo a la Virgen María, Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo. Con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Pecados, hacer esto en conmemoración de ella. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, bendecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, nuestro obispo Miguel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Ana Edelmira Ramírez de Gómez y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestro día, para que no
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Le recordamos a las personas de la parte de atrás, las que se encuentran aquí debajo del balcón, no desplazarse hasta allá le llegará la comunión. Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, que siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad.
el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañera ejemplar, sembraste en silencio, cultivaste humildad, protegiste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Un agradecimiento al Padre Víctor por acompañarnos en este tercer día de la novena a San José. Al señor Gilberto Serna por acompañarnos diario en la procesión. Al canal CCM Televisión por la transmisión y a quienes nos acompañan de forma digital. A estas personas que escriben sus intenciones en los comentarios, se las ponemos directamente en las manos de San José. Gracias por apoyarnos comprando nuestros artículos. A todas las personas que se vinculan y hacen posible estas celebraciones con su apoyo, servicio y oración. A la Cofradía 70x7 y Grupo Porta Insignias, que hacen embellecer la procesión. Al Grupo Digna por acompañarnos hoy en la procesión. Al coro Divina Misericordia, que con su canto ha animado y embellecido esta Eucaristía. Se está vendiendo una boleta para la rifa de la Cena de la Caridad. Tiene un costo de 20,000 pesitos y estamos rifando por la compra de la boleta 500,000 pesos y una imagen de San José de la Acogida. Muchas gracias por su generosidad y que San José bendiga sus hogares. Oración de consagración a San José de la Acogida. Oh San José de la Acogida, en la presencia de Jesús y María, te elijo como mi Padre, mi guardián y protector fiel. San José, noble y sabio, quien recibiste el honor de guiar a la Sagrada Familia con ternura, acepta a este siervo tuyo,
aunque me sienta indigno, y acoge mi vida en tu santa casa. Ruega por mí para que en cada momento de mi existencia mi mente se dirija hacia Jesús y mi corazón lo sirva con lealtad hasta el último de mis días. Tú que eres el terror de los demonios, fortalece mi espíritu con confianza, protégeme de las fuerzas del mal y guíame para no ofender a Dios. Oh mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti, en fiel imitación a Jesús y a María. Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús y de María, consagro mi cuerpo y mi alma cada día, mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. En este día consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, para que bajo tu guía y protección pueda siempre vivir en amor y devoción. No me dejes desamparado, sino adóptame como hijo tuyo y acompáñame en cada paso, especialmente en la hora de mi muerte. Consuélame y fortalece mi fe con la presencia de Jesús y María, para que junto a ellos y a ti alabe y adore a la Santísima Trinidad por todos los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Protege sin cesar, Señor, a tu familia, para que celebra con gozo la solemnidad de San José y, ya que la alimentaste de los bienes de este altar, defiéndela siempre con tu protección y consérvela en ella los dones que con bondad le concedes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos entonces a bendecir el agua con la cual va a ser asperjada la comunidad después de la bendición. Bendice, Señor, esta agua, bendice las reliquias, bendice las imágenes, bendice, Señor, los objetos de piedad, la misma agua que han traído para llevar a sus hogares. Acompáñale siempre con su protección, infunde su espíritu y a través de esta agua bendita los libre de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinde en honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer?